Masejet Hagigah, Dafiud Alef Amud Alef, 11a, 12 líneas de arriba para abajo, dice la Gemara. Mikra Muad Balachot Merubot. Tana Negaim Be Aolot, Mikra Muad Balachot Merubot. Vimos en la Mishnah que parte de las leyes de Shabbat, de Korban Hagigah y Meilá, hay poco sobre ellas escrito en la Torah y mucho no escrito, que es la Torah Shebealpe. La Gemara trae una baraita que dice lo siguiente. No nada más estas cosas que mencionamos en la Mishnah, sino también Negaim, leyes de las lepras, y de Aolot, que son leyes de Tumat Met, de un Ohel, un Met que está debajo de un techo, que todo lo que está bajo techo, aunque no esté tocando al muerto, se purifica, que es lo que se llama Tumat Met Ohel. También sobre esto hay pocos versículos escritos y mucho por fuera, mucho de Torah Shebeal. Le pregunta la Gemara, Negaim Mikra Moad, Negaim Mikra Merubeu. Dice la Gemara, no me cuadra lo que me dijiste respecto a las leyes de la lepra. Respecto a las leyes de la lepra, pregunta la Gemara, no hay poquito escrito y mucho por fuera, lo contrario, hay muchísimo escrito, hay demasiado escrito. Por eso la Gemara arregla la versión en la baraita, dice Amar Papá, Jikamar, Negaim Mikra Merubeu, Alajot Muatot, Aolot Mikra Muad, Alajot Merubeu. Por lo tanto, dice Rabapá de que efectivamente Negaim, lo que son leyes de lepra, hay muchísimo escrito en la Torah y hay pocas alajot que no están escritas en la Torah. O sea, al revés de lo que dijimos hasta ahorita. Pero eso sí, Tumat Met con Oe, lo que mencionamos el techo, de un Tumat Met de un muerto, eso sí hay poco escrito en la Torah y mucho que está por fuera. Dice la Gemara Umayn Afkamina, ¿qué me importa a mí que si hay mucho escrito en la Torah y poco por fuera, o mucho por fuera y poco en la Torah? O sea, te voy a explicar cuál es la diferencia. Mistabka lachmilta benegaim, ayen bekraim. Mistabka lachmilta beaolot, ayen bematnitin. Dice la Gemara, ¿sabes por qué? Es importante saber que si hay mucho escrito en la Torah o hay poco y la mayoría está por fuera. ¿Por qué? Porque si tienes una duda, por ejemplo, en lo que es la lepra, leyes de lepras. Si tienes en las leyes de lepra tienes una duda. Si tienes una duda, la pregunta es ¿dónde vas a solucionar tu duda? ¿De dónde vas a estudiar para solucionar tu duda? Entonces, si hay mucho escrito en la Torah, te digo que estudia la Torah. ¿Para qué? Para que soluciones tu duda, porque ahí está la mayoría de las cosas. Sin embargo, respecto a Olot, de que hay poco en la Torah y tienes una duda, no te voy a decir vea la Torah, porque no te va a solucionar la duda, hay muy poquito escrito. Te voy a decir que vayas a donde la Torah Shebealpe, que es la Mishnah, que es la Torah verbal, oral, que después fue escrita, que es básicamente la Mishnah. Sigue diciendo la Gemara. Dinim, michtav ketivam, lo nitzreja lelech de Rebi. De Tania, Rebi omer nefesh tachat nefesh mamon, ata omer mamon, o eno ela nefesh mamash, neemera netina lemata, neemera netina lemala, malealan mamon, afkan mamon. Dice la Gemara, vimos en la Mishnah que leyes monetarias sí tienen una base en la Torah escrita, pero únicamente una base, pero no está escrito claramente. Así está escrito, yesh lehem al mashe ismojo. Tienen una base en la Torah escrita, pero no está escrito meforash. Pregunta la Gemara, ¿cómo no está escrito meforash? Pregunta la Gemara, no nada más tiene una base, está escrito claramente. Responde la Gemara, tienes razón, la mayoría de las leyes monetarias están escritas claramente está escrito claramente en la Torah, ¿sí? Y lo que se refiere aquí en la Mishnah, de que hay solo una base, no está escrito claramente, se refiere a la halajá de Rebi. ¿Qué dice Rebi? Rebi dice, ¿qué pasa? Una persona, está escrito en el versículo en la Torah, etc. Dos personas que están peleando, uno con otro, y no nada más peleando para pegarse, sino quieren matarse uno al otro. Y al final uno de ellos, en vez de matar a su compañero que estaba peleando con él, mata a una tercera persona, una mujer. ¿Sí? ¿Qué tiene que estar escrito sobre esto? Benatatán nefesh tahat nefesh. Tienes que dar un alma, o sea, aparentemente pena de muerte. Tiene pena de muerte, como cualquier persona que asesina a otra persona tiene pena de muerte, aquí también. Sin embargo, dice Rebi, no. Cuando está escrito aquí, que tienes que dar el alma, no se refiere a pena de muerte física, sino que tienes que dar el valor monetario del alma que mataste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en verdad aquí no tenías, aunque tenías intención de matar, pero no tenías intención de matar a esta tercera persona. Por lo tanto, no aplica esta regla de pena de muerte, sino únicamente tienes que dar el valor monetario. Dice la Gemara, ¿quién dijo que es monetario y no es pena de muerte física real? Dice, porque está escrito en la palabra netina en el tema este que hablamos antes, ¿sí? Cuando mató a una tercera persona. Está escrito la palabra netina en un versículo antes. De la misma manera que en el versículo antes, cuando está escrito netina se refiere a monetario, aquí también cuando está escrito netina se refiere a monetario y no muerte física, como dijo Revi. Y este tema, como no está escrito meforash en la Torah, sino en la Torah está escrito benatán nefesh tahat nefesh, no está escrito que es monetario, sino se aprende de una que será Shabbat. Por lo tanto, la Torah le llamó sobre esta halajá específica que tiene un smaj, tiene una base en la Torah, pero no está escrito claramente, porque efectivamente claramente no está escrito, sino se aprende únicamente de Gezerá Shabbat. Sigue diciendo la Gemara, Avodot michtav ketivan lo nisrejala leolajat dam de Tania, de ikribu zo kabalat adam, beavka rahamana bilshon olajat, dichtiv veikribu akohen et akol veiktira mizbeja, veamar mor, zo olajat evarim lakeves, lememra de olajat lo tafke miklal kabala. Dice la Gemara, otra cosa que vimos en la Mishnah es las leyes de los korbanot. Las leyes de los korbanot, dijimos de que también tienen una base en la Torah. Mashma que nada más una base, pero no está escrita claramente. Pregunta la Gemara, ¿cómo me dice que no está escrito claramente? Si en la Torah sí está escrito claramente respecto a las leyes de los korbanot.
Dice la Gemara, te voy a explicar. Aquí estamos hablando respecto a una de las leyes de los korbanot, uno de los trabajos de los korbanot. El korban se le hace shejitá, es un trabajo, después se recibe la sangre en un kli sharet, se llama un recipiente consagrado. Luego, ese es el segundo trabajo. El tercer trabajo es, se lleva la sangre que se recibió hacia el altar, hacia el mizbeach. Si nos fijamos en el versículo, está escrito el versículo siguiente, Veshahatet ben abakar, cuando habla de los korbanot, hace shejitá, y luego veikribu bene Aarón o Kohanim mitatam, y después acercan la sangre al altar, al mizbeach. Pero un segundo, falta un trabajo ahí, que es recibir la sangre. Entonces, seguramente cuando está escrito veikribu, se refiere no a acercar la sangre al mizbeach, sino a recibir el segundo trabajo que mencionamos. ¿Ok? Y efectivamente así dice la Gemara que veikribu se refiere a acercar al utensilio, o sea, recibir. Ah, pero ¿por qué cuando te habla de recibir la sangre, el trabajo segundo, que es recibir la sangre, ¿por qué te lo dice en lenguaje de acercar? Te lo dicen en lenguaje de atraerlo hacia el misbeach, que es el tema de acercar. ¿Por qué no te dice claro? Le capel, ¿por qué te habla de acercar? Que parece que te está hablando del tercer trabajo, de acercar al misbeach. Dice la Gemara, como efectivamente vemos, como está escrito Veikriba con respecto a los pedazos de la olá, Veikriba con se refiere a acercar los pedazos a el misbeach. Igualmente aquí, ¿por qué Veikribu? Tú me dices que se refiere, Veikribu, tú me dices que se refiere a qué, a recibir la sangre, pero el lenguaje de Veikribu es acercar la sangre hacia el misbeach. Dice la Gemara, en verdad se refiere Veikribu como dijimos, se refiere recibir la sangre. Ah, ¿por qué dijeron recibir la sangre con un lenguaje de acercar la sangre al misbeach? Para decirte que también acercar la sangre al misbeach es un trabajo. ¿Sí? Es parte del trabajo del korban. Entonces, esto no está escrito meforash, ¿sí? Sino es una deducción. ¿Por qué fue dicho en este lenguaje y no en este lenguaje? Vemos que también acercar es parte del trabajo de los korbanot. Y eso es a lo que se refiere a nuestra Mishnah, que los korbanot, las leyes de los korbanot, no están escritas meforash, sino nada más tienen un smaj, una base. ¿Por qué? Porque efectivamente el acercamiento no está escrito meforash, porque cuando está escrito veikribu se refiere a recibir, no a acercar al misbeach. Nada más que decimos que ya que está escrito en ese lenguaje, también se refiere a acercar. O sea, es una deducción más que todo. No está escrito claramente, por eso la Mishnah sobre esta halajá te dice que tiene nada más una base. Sigue diciendo la Gemara, Teharot, Michtav Ketivan, lo nitzreja ela leshiur mikve de lo ketivan de Tania verachatz bamaim, beme mikve et kol besaro maim shekol gufo lebahem, וכמה הן אמר למה ברון שלוש אמות, ושאלו חכמים, מי מקווה 40 seah. Dice la Gemara, otra cosa que vimos en la Mishnah es leyes de pureza. Leyes de pureza, sí, tienen una base en la Torah, pero no están escritas claramente. Pregunta la Gemara, ¿cómo no está escrito meforash? Muchísimas leyes de pureza en la Torah, porque tú me dices que nada más tiene una base y no está escrito claramente. Dice la Gemara, te voy a explicar. Aquí nos estamos refiriendo a la cantidad que un mikve tiene que tener para poder sumergirse y que se purifique la persona. Eso no está escrito en la Torah. ¿Por qué? Eso se aprende de la Torah de unas deducciones, pero no está escrito claramente en la Torah. ¿Cómo se aprende? Dice la Gemara, está escrito en la varita, está escrito en el versículo lo siguiente: Verahatz bamaim, te sumergirás en la agua. ¿En qué agua se refiere? En la agua del mikve. No puede ser maim shovi, no puede ser agua que agarro de la ducha y hacer que esa agua purifique. Tiene que ser unas aguas especiales de las lluvias que nunca se destacaron en ningún lugar. Después está escrito el versículo Verahatz bamaim et kol besaro. ¿Qué significa el kolbesaro? Se sumergirá su cuerpo, todo su cuerpo, mejor dicho, todo su cuerpo. Te viene a decir que el impuro, la persona que está impura se tiene que sumergir completamente, no puede sumergir de una vez, completamente de una vez. No puede sumergir su mano, después la otra mano, después la cabeza, después un pie, después el otro pie, después el cuerpo, etcétera. Eso no se puede. Tiene que sumergirse completamente de una vez. ¿Y cuántas son las aguas que son suficientes para que la persona se pueda sumergir de una vez? Tiene que ser un volumen que quepa en un volumen de agua de una amá por una amá, una vez más o menos medio metro. Una amá por una amá con una altura de 3 amot. 3 amot es 1,5 metros, que más o menos es la altura de una persona de una estatura media, ¿sí? Hasta la cabeza. Y después cuando la persona entra, eso causa que suba el agua y tape la cabeza también. ¿Sí? ¿Y cuánto es el volumen de agua que cabe en una amá por una amá con una altura de 3 amot? Son 40 seah. Hay más de cuánto es 40 seah hoy en día exactamente, dependiendo cuánto es una amá, obviamente, de ahí depende la cosa, pero es más o menos entre 400 y 700 litros. Hoy en día no tenemos problema porque hoy en día en cualquier micro tenemos 1000 litros. Pero de todas maneras, esta cantidad se aprende del versículo de Kol Besaró, que se tiene que hacer toda la vez, y toda la vez es amá, lamá, berun, shalosh, shamot, es 40 seah. Es una deducción, no está escrito meforash 40 seah. Por eso sobre esto te dice la Mishnah que leyes de impureza refiriéndose a cantidad del mikve tiene una base en la Torah, porque efectivamente tiene una base, pero no está escrito claramente en la Torah. Sigue diciendo la Gemara. Tumot, michtav ketivan, lo nitzreja ela lejeadasha min hashetz, de lo ketivan de Tania, bahem, yachol bekulam, talmud lomar mehem, yachol bemikzatam, talmud lomar bahem, הכיצד? עד שיגיע במקצתו שהוא ככולו. שראו חכמים בחדשה שכן חומת, תחילתו בחדשה. רבי יוסי ורבי יהודה אומר, כזנב הלטאה.
Dice la Gemara, otra cosa que vimos en la Mishnah es leyes de impureza. Leyes de impureza tienen una base en la Torah, dice nuestra Mishnah, pero no está escrito claramente. Pregunta la Gemara, ¿cómo que no está escrito claramente? Claro que está escrito claramente. Dice la Gemara, aquí se refiere a la cantidad que tiene que haber para poder impurificar cuando son los 8 reptiles. Y explico. Hay 8 reptiles que la Torah menciona que cuando están muertos impurifican a la persona que los toca eso. La pregunta es si tiene que estar el reptil entero para cuando uno lo toque se impurifica o inclusive si hay una parte de eso impurifica. Entonces la halajá es que si hay una cantidad de una adashá, que es una lenteja, chiquitito, bien chiquito, de un sheretz muerto, ya impurifica. ¿De dónde se aprende eso? Eso no está escrito en la Torah claramente, sino tiene una base en la Torah. Y la Gemara explica, está escrito en el versículo, bahem. Cuando te habla de los sheretz, ¿quién se va a impurificar? El que toca a ellos más cuando están completos, bahem. Después está escrito, y por alav mehem, inclusive si tocas parte de ellos. Entonces dice la Gemara, por un lado, mashma que ¿qué? Bahem, que tienes que tocar, para purificar tienes que tocar al sheretz completo. Sin embargo, después está escrito mehem, inclusive parte. Entonces, inclusive si tocas parte de una cosa chiquita, también te vas a impurificar. Pero por otro lado está escrito bahem, completo. Entonces decide, para impurificar tienes que tocar el sheretz completo o inclusive parte de él. Dice la Gemara, por esta contradicción que tenemos que decir, hasta que toque en parte de él, que sea todo de él. ¿Qué significa eso? Dice la Gemara. ¿Cuánto es el shur de eso? Adashá. Y explico por qué. Una lenteja, ¿sí? Explica Jajamim que es cuando empiezan a hacer el homet, que es uno de los 8 reptiles, es del tamaño de una lenteja completo. ¿Sí? Entonces, por un lado, se cumple, cuando tienes una lenteja, se cumplen las 2 partes del versículo, el bahem, porque sí puede ser completo con una lenteja, porque cuando nace el homet es completo, y mehem es para decirte que cuando ya nació y es más grande, inclusive con una adashá, que es parte del animal, también parte del reptil, también va a ser también. Y Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda dice que la cantidad tiene que ser no que adashá, no como una lenteja, sino como la cola de una letá, que es como una lagartija, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por cómo esto te ayuda a solucionar la contradicción bahem mehem? Porque la cola de una lagartija es como un animal entero, porque cuando se corta sigue todavía moviéndose, es como si fuera que todavía tiene un poquito de vida, entonces se llama que está completo y al mismo tiempo es parte de cuando es de un animal. Cuando está la cola de la lagartija completa es bahem, porque es completita, porque todavía tiene vida separada, como si fuera que tiene vida separada. Cuando está conectada o cuando es parte de otro animal que no es el lagartija o algo así, o no es la cola, si es la cantidad de una cola, es mehem. De todas maneras, hay mahloket, sí, para impurificar un reptil cuando está muerto, necesita hacer una adashá, una lenteja, o como la cola de una lagartija. Pero ¿esto dónde se aprende? Esto no está escrito meforash en la Torah, se aprende de la base de la Torah, porque por un lado está escrito bahen, después mehen, por eso llegamos a eso. Y eso es lo que se refiere a nuestra Mishnah, que hay una base en la Torah para esta cantidad, pero no está escrito meforash claramente en la Torah. Sigue diciendo la Gemara, Arayot, Michtav Ketivam, lo nitzreja ela le pitome anusato de lo ketiva de amarraba marli Rabbi Yitzhak Baravdimi, atia hena, atia zima. Dice la Gemara, otra cosa que vimos en la Mishnah son las leyes de Arayot. Sí, las leyes de Arayot, o las mujeres que son las mujeres que están prohibidas para un hombre tener relación con él como hermano, mamá, etc. Esos también tienen una base en la Torah, pero no están escritas meforash en la Torah. Pregúntale, ¿cómo que no está escrito meforash en la Torah? Claro que está escrito meforash en la Torah. Dice la Gemara, no te voy a explicar a qué se refiere en nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah se refiere a una persona que tuvo relaciones con una mujer, violó a la mujer y a raíz de esa relación tuvo una hija. ¿Sí? Y en verdad aquí no se refiere nada más a un caso de violación, sino se refiere a una hija que salió de una relación con una mujer que no fue casada con ella. ¿Sí? Que en ese caso no está escrito en la Torah, porque la Torah está escrito únicamente bitó de un matrimonio, ¿sí? de casado. ¿Sí? Bitó me anusató, cuando es hija de una mujer que tuvo relación sin casarse, eso no está escrito en la Torah de que está prohibido. ¿Cómo sabemos? Eso lo aprendemos de Gezerah Shabbat, como dice Raba, que dijo en nombre de Rabbi Yitzhak Baradimi, que eso se aprende la prohibición de Gezerah Shabbat jena y el castigo de pena de muerte con mitat serefá, se aprende que mitat serefá es muerte quemándose, ¿sí? Es zima. De todas maneras, ¿de dónde se aprende bitó menusató, hija de una mujer que tuvo una hija con una mujer sin estar casándose? Eso no está escrito en la Torah, sino se aprende Gezerah Shabbat. Sobre eso está escrito en la Mishnah Arayot, que sobre eso se refiere que tiene una base, pero no está escrito meforash. Sigue diciendo la Gemara, hen gufet Torah, hani in hanachlo, elaima hen vehen gufet Torah. Al final de la Mishnah, después de que se mencionan estas cosas de que tienen base en la Torah, pero no está escrito claramente, ¿sí? Recuerdo un poquito más. En la Mishnah mencionamos al principio lo que es anulación de promesas, que no hay nada en la Torah. Después mencionamos lo que es parte de las alajot de Shabbat, de Korban Haggai de Megillah, que hay muy poquitito en la Torah,
y mucho por fuera. Y después mencionamos un grupo de cosas como pureza, impureza, arayot, leyes monetarias, etcétera, ¿sí? Mencionamos que sí tienen una base en la Torá, pero no están escritas meforash. Y después de la Torá, la Mishnah dice, gen ufe Torá. Sobre la última, aparentemente dice que eso es lo principal de la Torá. Pregunta la Gemara, que acaso por el hecho que tienen una base en la Torá más que las otras, por eso ellas son principales en la Torá, y el primer grupo que es anulación de promesa, y el segundo grupo que menciona la Mishnah no es principal en la Torá. Haré todo eso, aunque no está escrito en la Torá y no tenga base en la Torá escrita, pero todo es Torah Shebe P. Y es una Torá dividida, tiene una parte de Torah Shevichtav, que es la Torá escrita, y Torah Shebe P. No por ser Torah Shebe P es menos principal. Puede ser que las últimas cosas que mencionamos, que tiene una base, que tiene una base a diferencia de las otras, que tiene una base en la Torá escrita a diferencia de las otras cosas, tiene una base en la Torá escrita a diferencia de las otras cosas, pero no por eso es más principal. Todo es una gran Torá y todo es lo mismo. Dicen, efectivamente hay que arreglar la versión y no se refiere que lo último es lo principal, sino vehen, lo último y lo anterior es lo principal de la Torá. O sea, todo es igual, todo es principal y todo es importante. Con esto acabamos el primer perek de Masejet Hayigah, Hadran Alach, Hakol Hayavim. Comenzamos el segundo perek, perek Sheni. En la última Mishnah del perek anterior, que es el último tema que estuvimos hablando, mencionamos lo que son arayot, que son mujeres prohibidas. Y dijimos de que tiene una base en la Torá, parte de las arayot están escritas meforash, y la que se refiere, como explicamos desde el final de la Gemara, parte tiene una base nada más y no está escrito meforash. Ya que mencionamos temas de arayot, la Mishnah a continuación empieza con arayot también. Este perek, este daf que vamos a ver en los próximos dapim, los próximos temas son temas mucho más profundos de lo que parecen. Vamos a tratar de explicar lo más sencillo posible. Dice la Mishnah, en dorshim ba'arayot beshlosha. Una persona que quiere enseñar arayot, leyes de arayot, de mujeres prohibidas al hombre, ¿sí? No se puede hacer con tres. La Gemara entiende que cuando dice con tres se refiere al maestro más dos alumnos, total tres. O sea, no tres alumnos más el maestro, sino el maestro más dos alumnos. Y te dice la Mishnah, el maestro más dos alumnos en dorshim, no se puede, sino únicamente se puede maestro y un alumno. Sigue diciendo la Mishnah, vamos a ver, la Gemara se va a explicar un poco más todo este tema, por qué, etc. Igualmente, si uno quiere enseñar Maaseh Bereshit, estudiar Maaseh Bereshit, que es la creación del mundo, no se puede hacer Beshnaim con dos. O sea, la Gemara entiende, al principio, la Gemara entiende que se refiere el maestro más el alumno, total dos, no se puede. O sea, nada más se puede uno solo, no puede estar enseñando. Y lo que es Maaseh Merkabah, que es la profecía que está escrito en Yahezkel, que es un tema más místico, no se puede, inclusive Beyahid. Inclusive Beyahid no puede estudiar. Inclusive solo no puede estudiarlo, a menos que él sea una persona suficiente inteligente y capaz de poder entender todo lo que está escrito. ¿Sí? Entonces, repito la Mishnah. Según el entendimiento de la Gemara al principio, ¿sí? Arayot, temas de Arayot, con tres, o sea, dos alumnos más maestro, no se puede. Si no tiene que ser maestro más un alumno. No pueden haber tres. ¿Por qué? Vamos a ver después. Maaseh Bereshit, temas de creación del mundo, Beshnaim, con dos, maestro y alumno, no se puede, sino nada más uno puede estudiar solo. Y lo que es Maaseh Merkabah, que es lo que está escrito en Yahezkel, que es tema más místico, ahí inclusive solo no puede. ¿Sí? A menos de que sea suficiente inteligente y capaz para poder entender los conceptos. Seguimos. Kola mistakel be'arba'a de barim, ratuilo kehilu lo ba la ola. Dice la Mishnah, una persona que quiere analizar cuatro cosas que vamos a mencionar ahorita a continuación, mejor que no hubiese venido al mundo. ¿Cuáles son las cuatro cosas? Male mata, male mata. Male mala, male mata. Male fanim, male ajor. Una persona que, ¿cuáles son las cuatro cosas? Una persona que quiere analizar qué hay arriba y qué hay abajo. Según Rashi, la explicación es qué hay arriba de los animales celestiales y qué hay abajo de ellos. Sí, o sea, no analizar qué hay mucho allá arriba, no hay que verificar tanto, analizar qué es lo que está pasando. Igualmente, Male fanim, male ajor se refiere que hay después del mundo al este y después del mundo al oeste. Estas cuatro cosas que hay arriba de los animales celestiales y abajo de los animales celestiales, o al este del mundo, al final del mundo al este, y después, mejor dicho, no al final, después del final del mundo al este, y después del final del mundo al oeste, estas cosas una persona no debe analizar, y si quiere analizarlo, mejor que no hubiese venido al mundo. Y por último, una persona que no respeta a Kadosh Baruj Hu, mejor que no hubiese venido al mundo. Dice la Gemara, vamos a explicar ahorita un poquito más cada una de estas cosas que mencionamos en la Mishnah. Amar Bereisha velo Merkabah beyahid.
Veadar amártela, imkena yajajam bebi midato. Dice la Gemara, tengo una contradicción en la Mishnah. Cuando tú me hablas de Maaseh Merkabah, que es lo que está escrito en Yehezkel, que es algo místico, si la profecía de Yehezkel, me dices que inclusive solo no lo puede estudiar. Y después me dices que si es suficiente capaz e inteligente para entender, sí lo puede estudiar. Dice, no me cuadra. Si tú me dices que solo no lo puede estudiar, ¿cuál es el caso que solo no lo puede, que lo quiere estudiar y tú me dices que no lo puede estudiar? Otra vez, si tú me dices que solo no lo puede estudiar, ¿cuál es el caso de solo que lo hubiese querido estudiar? Una persona suficiente inteligente. No le están enseñando, está solo. Significa una persona inteligente, capaz de entender. Y aún así tú me dices que está solo no lo puede estudiar. ¿Sí? Y después tú me dices que si es inteligente y capaz, sí puede. Contradicción. Lo que tú me dices al principio, que afilu yahid no puedes, que inclusive cuando estás solo, no puedes. ¿En qué caso está hablando que cuando estás solo no puedes? Cuando es suficiente inteligente y capaz, porque si no, ¿cómo lo va a estudiar? Si no tiene maestro. Si es solo, no tiene maestro, significa que la persona es inteligente. Y aún así tú me dices que ¿qué? Que no puede. Afilu yahid no se puede. Después me dice, no, pero si es muy inteligente, sí. Pero señor, un segundo, antes de yahid, estamos hablando de un caso inteligente y aún así me dice que no puede estudiarlo. Y después me dice que inteligente sí puede estudiarlo. Contradicción. Por lo tanto, la Gemara viene y cambia, como habíamos explicado, el entendimiento que habíamos tenido en la Mishnah al principio. Dice lo siguiente, Aji Kamar, Endorshim barayot lishlosha, veloe maaser bereshit lishnaim, veloe markaba leyahid, elaimken hayahaham umevin midaato. Dice la Mishnah, te voy a explicar, en verdad, cuando está escrito arayot shelosha, no se refiere que leyes de arayot no se pueden enseñar beshlosha, 2 alumnos más maestro, total 3, sino se refiere que no se puede enseñar un maestro a 3 alumnos, total 4. Eso no se puede, pero maestro a 2 alumnos, ahí sí puede enseñar arayot. Vamos a explicar por qué sí se puede, por qué no se puede más adelante. Igualmente después cuando está escrito respecto a Maaseh Bereshit, creación del mundo, Beshnaim, no se puede. No se refiere que se refiere al maestro y al alumno total 2, no se puede. No, se refiere al maestro más 2 alumnos, total 3, no se puede. Pero maestro y un alumno total 2, sí se va a poder. ¿Sí? Y según esta explicación seguimos con Sarquito que no se puede estudiar Maaseh Merkabah, lo que está escrito en Yahezkel, la parte mística, Filu Beyahid, se refiere que ¿qué? Se refiere que cuando, no se refiere cuando está solo, que no puede estudiarlo, no. Se refiere a que se refiere cuando tiene un maestro y un alumno. Y ahí te dice que ¿qué? Que no se puede enseñar. Si no, solo lo puede enseñar cuando entiende y cuando es inteligente y es capaz de entender todo. Y según esto queda perfecto, porque cuando está escrito que Maaseh Merkabah, Filu Beyahid no se puede, no se refiere que solo no puede estudiarlo, no. Se refiere que el maestro no puede enseñarle al alumno, pero solo sí puede estudiarlo. ¿Cuándo? Cuando es inteligente, como está escrito después, jajamu mevin midabato. Y según esta explicación todo queda claro. Lo único que cambiamos es que cuando está escrito Shelosha en la Mishnah, que no se puede Shelosha en Arayot, no se puede Shenaim en Merkabah, 2 en creación del mundo, y no se puede 1 en Merkabah, no se refiere a 3 en Arayot, incluyendo el maestro, 2 alumnos y un maestro. No se refiere a 2 en Maaseh Bereshit en creación del mundo, incluyendo al maestro, o sea, el alumno y un alumno y el maestro. Y no se refiere a Yahid de Merkabah, solo uno. Solo una persona puede estudiar. Si no se refiere 3, se refiere 3 alumnos más maestro en Arayot. En Arayot se refiere a 2 en creación del mundo, 2 alumnos más maestros, a total 3. Y en Yahid que no se puede, y eso no se puede. Y en Maaseh Merkabah, que inclusive Yahid no se puede, se refiere que un alumno tampoco se puede, pero sí puede solo cuando entiende y todo queda perfectamente claro. Ahorita la Gemara a continuación empieza a explicar por qué no se puede en Arayot cuando hay 3. Una explicación que vimos antes se refiere a no se puede 3 alumnos, ¿sí? Y un maestro, total 4, eso no se puede. ¿Por qué no? Dice la Gemara, Endroshim barayot beshlosha. Maitama. ¿Por qué no se puede? Y le mishun dichtiv ish el kol sher besaro, ish tre sher besaro had. Damara jamana lo tigrebu le galor terba. Ela meata dichtiv ish yekalel elohav, ish sheitan mizaro la molech, ela anu mibaya lele rabot tanochrim. שמוזרים על ברכת השם ועבודת זרה כישראל, היינה מבעל לרבות הנוכרים שמוזרים על האריות כישראל. Dice la Gemara trata, intenta de traer una fuente por qué 3 no se puede, 3 alumnos no se puede, más maestros, ¿sí? ¿Por qué no se puede esto? Dice la Gemara porque en el versículo respecto a Arayot está escrito Ish, y repito otra vez Ish, que ya son 2 personas, She'er Besaro es una tercera persona, pues aquí está Loti Krebu Legaloterba, no se acerquen los 3 alumnos a estudiar de un maestro. Entonces ahí aprendemos que 3 no pueden estudiar temas de Arayot. Gezerat Akatú. Dice la no me cuadra, porque si tú me dices que ish se refiere a 2 personas, tengo un problema, porque está escrito respecto a una persona que maldice a Kadosh Baruj Hu y una persona que hace idolatría.
que a su bebé lo pasa por idolatría entre dos fogatas, un tipo de idolatría que había, Mizraola Molech. Está escrito en ese versículo, en esos versículos respecto a maldecir a Kadosh Baruj Hu, Barminan, y a la idolatría, está escrito Ish ki ekalele lo hago, Ish termina la Molech. No puede ser que ahí se refiere que únicamente cuando dos personas, si tú me explicas cuando aquí está escrito Ish se refiere a dos personas, se aquí también cuando está escrito Ish que ekalele lo hago, Ish que maldice a Dios, se refiere únicamente cuando dos maldicen a Dios, hay castigo. Igualmente cuando dos hacen idolatría hay castigo, y no es así. Inclusive si uno lo hace, hay castigo. ¿Qué es Ish? Para decirte que no nada más aplica para un Yehudí, sino también el resto de las naciones, también a un gentil aplica lo mismo, porque también uno no judío aplica lo mismo, que si maldice a Kadosh Baruj Hu tiene consecuencias, y si hace idolatría también tiene consecuencias, ¿sí? Entonces podemos decir que también aquí en Arayot, el tema de con Sajito Ishish de Kol Sher Besaro, con Sajito Ishish no se refiere a decir a dos personas judías, sino se refiere a un judío y también a un gentil, aplica lo mismo que de la misma manera que un Israel, un Yehudí, tiene prohibido unas mujeres, también los judíos tienen prohibido otras mujeres para ellos. No son las mismas, pero también tienen el concepto de Arayot. Entonces no tenemos una fuente de donde podemos sacar que no se le puede enseñar temas de Arayot a tres personas a la vez. Por lo tanto, la Gemara acude a buscar otra segunda fuente para esto. El Amidichtiv, Ushmartem et Mishmarti. Ushmartem, tre, Mishmarti, had. Gemara Hamana, levilti asod, mejukot toevot. אלא מעתה דכתיב ושמרתם את השבת ושמרתם את המצות ושמרתם את משמרת הקודש החנמי. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Vamos a tratar de buscar otro lado. Está escrito respecto al final de la porción de lo que habla de Arayot, está escrito Ushmartem et Mishmarti. Ushmartem es plural, son dos personas. Mishmarti es singular, una tercera persona. Según esto, y después está escrito Leviltía son mejukot toevot. O sea, no se junten tres personas para que así se abstengan de equivocarse y transgredir prohibiciones de Arayot. De ahí aprendemos que necesitan ser, que si hay tres no se puede, solo dos se puede. Solo se le puede, no se puede tres alumnos, sino solo dos alumnos. Dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque si tú me dices cuando está escrito Ushmartem, en plural se refiere a dos personas. Cuando está escrito Ushmartem et Shabbat, cuidarán Shabbat, o cuidarán las matzot para que no se vuelvan hametz, o cuidarán la parte sagrada, para mantenerla sagrada y que no haya no kadosh. Sí, ahí también vas a decir que nada más dos personas es que tienen que cuidar Shabbat, dos personas es que tienen que hacer la matzah, pero si hay una sola persona no hace falta cuidar Shabbat, no hace falta hacer matzah que no sea hametz, no puede ser algo así. Entonces otra vez se tumba la explicación que hicimos decir antes, tenemos que acudir a otra fuente, a otra razón, por qué no se pueden tres. No se puede un maestro enseñarle a tres personas el concepto de Arayot. Dice la Gemara, el amarra bashe, mai endorshim ba Arayot bishlosha, endorshim besitre Arayot bishlosha. Mai ta'ama sevarahu. Kitre kiyad vekame rabbayu, hachakil vetari bahader rabbe, veidach matzli udne ligmara. Tlata hachakil vetari bahader rabbe, veanach tre shaklu vetaru bahade adadi. Velo yadi mai kama rabbayu, veatu le mishri isura barayot. Dice Rabashe, te voy a explicar por qué un maestro no puede enseñar a tres en Arayot. En verdad, lo que está escrito en nuestra Mishnah, dice Rabashe, que no se le puede enseñar a tres Arayot, no se refiere a las cosas que están escritas meforash en la Torah. Eso está escrito meforash, no pasa nada, se lo puede enseñar inclusive a más de tres personas. Aquí se refiere a cosas que no están escritas meforash en la Torah, sino hay que dialogar y hay que analizar, y son cosas más secretas. Ahí es cuando un maestro no puede enseñarle a tres personas. ¿Y por qué? Te voy a explicar por qué. Porque cuando el maestro le está enseñando a tres personas, puede ser de que uno de los alumnos venga y empiece a preguntarle al maestro, y a través de ese diálogo que hay entre ellos se aclare un tema más, y el maestro, mejor dicho, se aclare un tema más y el maestro le va a dar una alajá. Y cuando hay dos personas, cuando hay tres alumnos, uno va a estar ocupado con el maestro, y los otros dos, ¿qué van a hacer mientras que están dialogando entre el alumno y el maestro? Van a empezar a hablar entre ellos y no van a prestar atención a lo que está hablando el maestro, analizando y deduciendo y dictaminando con el alumno primero. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Van a perder una alajá de Arayot, que es muy importante. Por lo tanto, ya no sabes qué, máximo de alumnos, dos. De esa manera también, si uno está hablando con el jajam, el segundo alumno que queda no va a tener con quién otro alumno hablar, porque hay nada más dos. Así que va a hacer él, va a estar escuchando el diálogo y el análisis, y cuando se llega a un dictamen, él lo va a tener, lo va a entender perfectamente y no va a haber problema, no va a permitir algo que está en verdad prohibido. Dice la Gemara, Yahi Kola Torah Nami, dice la Gemara, Arayot Chani de Amar Mor Gezel ve Arayot, Nafsho Mehamatanu Mitavelahen. Dice la Gemara, pero si es así, entonces, ¿por qué nada más Arayot, nuestra Mishnah nos dice que no se le puede enseñar a tres personas y a dos sí? Debería decir toda la Torah, todo lo que no se ha escrito Meforash y es todo un diálogo y un análisis, debería ser que se le puede enseñar únicamente a quién, a dos personas, porque si le enseñas a tres personas y un maestro le enseña a tres personas, también no nada más Arayot, otros temas de la Torah, se puede hacer de que hay un análisis entre el primer alumno y el maestro y los otros que van a estar haciendo, hablando entre ellos y no van a prestar atención. Entonces, ¿por qué la Torah me dice nada más en Arayot? ¿Por qué la Mishnah me dice nada más en Arayot? Debería ser en cualquier tema de la Torah, pregunta la Gemara.
Le responde la Gemara, te voy a explicar. Arayot es diferente, porque está escrito en la Mishnah Masejet Makot 23b, Gezel va Arayot, Nafsho Mehamatanu Mitavelahem. Lo que es Arayot, conceptos de mujeres prohibidas para relaciones maritales, y Gezel, lo que es robar, son cosas que el alma de la persona, el instinto de la persona siempre busca pecar en esas cosas. Y por lo tanto, el resto de la Torá, la persona cuando, si hay 3 personas escuchando de la shot y cosas así, el resto de las alajot de la Torá, aunque estén hablando entre los 2 alumnos, van a estar pendientes en el dictamen y no se van a hacer los locos, no van a malinterpretar el dictamen, lo que está prohibido, no van a permitir algo prohibido, entonces no hay problema. Pero lo que es arayot y es de lo que es arayot y robar, que hay un instinto siempre de pecar, uno siempre se va a tratar de hacer el loco para no escuchar o para malinterpretar el dictamen para poder permitir, y por eso dijimos, ¿sabes qué? Mejor hacerlo de 2 para que no haya ni una excusa ni nada y se entienda perfectamente. Dice la Gemara Yahi que es del Nami. Arayot ben befanav ben shelo befanav nafi shitzre, gezel befanav nafi shitzre, shelo befanav lo nafi shitzre. Dice la Gemara, pero si es así, por lo menos sabes que Arayot, entiendo por qué toda la Torá se puede con 3, inclusive o más. Y Arayot no, ¿por qué? Porque tenemos ese instinto que busca pecar y malinterpretar las cosas y no entender bien para poder buscar el permiso. Pero dice la Gemara, entonces también gezel. En Masejet Makot está escrito que el instinto te hace pecar en Arayot y en Gezel, en robar. Entonces, también la Mishnah no debería haber mencionado que en Arayot y en Alajot de Gezel no se puede enseñar a 3 alumnos, sino únicamente a 2. ¿Por qué no menciona Gezel también? Solo me menciona Arayot. Dice la Gemara, te voy a explicar. Arayot, lo que son mujeres prohibidas para relaciones maritales, ¿sí? Relaciones íntimas, el instinto en pecar es ya sea que la mujer esté enfrente de nosotros o no. El hecho que se habla de ese tema, uno tiene el instinto de pecar aunque no esté enfrente de nosotros. Por lo tanto, cuando estás transmitiendo ese tema, es importante que hayan 2 nada más y no 3, porque si no puede haber una mala interpretación. El instinto busca esa mala interpretación y busca el permiso y va a pecar al final. A diferencia de Gezel, que sí, hay un instinto en pecar, pero cuando tienes la opción de robar enfrente tuya. Cuando estás estudiando las alajot de robar, las alajot de Gezel, ahí no hay instinto de pecar y por lo tanto sí vas a estar prestando atención bien y no vas a malinterpretar las cosas mal y por lo tanto el dictamen se te va a caer en tu cabeza que está prohibido y cuando llegue el momento de Gezel ya lo vas a saber y por lo tanto sí va a estar permitido también en Gezel enseñarle a 3 personas o más y la única prohibición va a quedar a Arayot, que también cuando no tienes Arayot enfrente tuyo está el instinto de malinterpretar, por lo tanto se permite únicamente 2 personas, un maestro a 2 alumnos, total 3, y no a 3 alumnos, total 4. Sigue diciendo la Gemara. Velobe Maaseh Bereshit Beshnaim, Minan Emile. Vimos en la Mishnah que Maaseh Bereshit, temas de creación del mundo, no se puede a 2. Y según la explicación que dimos en la Gemara antes, no se refiere maestro, que no se puede a maestro y alumno total 2, sino no se puede maestro más 2 alumnos total 3. Pero maestro y un alumno sí se va a poder. O sea, cuando está escrito en la Mishnah que no se puede temas de creación del mundo, Shnaim se refiere no se puede temas de creación del mundo a 2 alumnos. Pero un maestro a un alumno, ahí sí se va a permitir. Dice la Gemara, Minan Emile, ¿cómo sabemos que efectivamente un maestro a 2 alumnos temas de creación del mundo no se puede? Dice la Gemara, te voy a decir dónde. Tetanu Rapanan, Kishealna leyamim rishonim, Yahichoel ben Shnaim shoalim. La Gemara trae una baraita larga. Ahorita vamos a seguir leyendo la Gemara explicándola, pero interrumpo aquí porque aquí ya está la fuente para este concepto. Está escrito en el versículo, Kishealna leyamim rishonim. Cuando preguntarás en singular, no en plural, ¿sí? Yamim rishonim, los primeros días, o sea, la creación del mundo, los primeros días del mundo. Sí, o sea que se puede preguntar, pero singular. Puedes preguntar cuando hay un maestro y un alumno. Pero si hay 2 alumnos, que ahí ya es en plural, eso ya no se puede preguntar. De aquí vemos básicamente la fuente para nuestra Mishnah. Vemos la fuente de la Torah para nuestra Mishnah, que se puede, que temas de creación del mundo, un maestro a 2 alumnos no se puede, sino únicamente un maestro a un alumno. Seguimos viendo la baraita. Yahol ishal adam kodem shenibra haolam, Talmud lomar leminayom asher bara Elohim adam al haaretz. ¿Sí? Yahol, un segundo. Dice la Gemara, uno hubiese pensado que una persona puede preguntar los primeros días, no nada más los primeros días de la creación del mundo, sino los primeros días de antes de la creación. Dice, no. Está escrito en el versículo de Minayom asher bara Elohim adam al haaretz, de la creación de la persona, del humano, o sea, de antes de la creación no se puede. Dice, Yahol lo ishal adam mishesh de mea bereshit. Según este versículo último que acabamos de mencionar, de la creación del humano, más que nada más de la creación del humano en adelante se puede preguntar, pero antes de la creación del humano no se puede preguntar, inclusive un alumno o un maestro no se va a poder preguntar, porque está escrito únicamente el humano en adelante, y se va a anotar, mundo amar, leamim rishonim asher lefaneja, ¿no? Por otro lado tenemos el otro versículo que mencionamos al principio de la baraita, leamim rishonim, los primeros días del mundo. ¿Cuáles fueron los primeros días del mundo? Los primeros 6 días antes de la creación del mundo. Significa que se puede preguntar
desde la creación del mundo, desde el primer día de la creación del mundo, sin problema. Antes ya no, antes de eso ya no se puede porque vemos que, no, o sea, cuando hay un versículo que dice básicamente que puedes preguntar sobre los primeros días, no dice primeros días de la creación. Eso no hubiese pensado que puede los primeros días, inclusive antes de la creación, dice no, por otro lado tenemos otro versículo que dice de la creación de la persona. Ah, pero está escrito primeros días. Se significa desde la creación del mundo, de los 6 días también se puede, nada más de creación del humano, de la creación del mundo también se puede, pero no antes de eso. ¿Sí? Así la Gemara concluye. Vuelvo a explicar para que esté claro. Tenemos un versículo que dice Leyamim Rishonim, que lo puedes preguntar sobre los primeros días, no habla de creación. O sea, aparentemente uno hubiese pensado que uno puede preguntar inclusive los días de antes de la creación. Dice, no, pero por otro lado tenemos otro versículo que dice Leminayom Ashebara, mejor dicho, la continuación del versículo dice Leminayom Ashebara Elohim Adam al Haaretz. O sea, en continuación del versículo te habla de la creación. Significa que también los primeros, la primera parte del versículo que te habla de los primeros días de la creación. ¿Sí? Uno hubiese pensado que nada más de la creación del mundo, porque, de la creación de la persona, porque está escrito Leminayom Ashebara Elohim Adam al Haaretz. Será no, pero está escrito Leminayom Rishon, Leamim Rishonim, los primeros días, y está hablando de la creación porque después habla de la creación del humano. Por lo tanto, se puede preguntar todo lo que es con la creación, pero antes de la creación del mundo, eso sí no se puede preguntar. Sigue diciendo la Gemara, Yahol Ishar Adam, male mala, o male mata, male frim, o male ajor, talmud omar, un miktzeh hashamayim ve'ad ketzeh hashamayim. Mili miktzeh hashamayim ve'ad ketzeh hashamayim ata shoel, ve'en ata shoel male mata, male fanim, male ajor. Dice la Gemara, uno hubiese pensado que uno puede también preguntar qué hay arriba de los animales celestiales, qué hay abajo de los animales celestiales, qué hay al extremo este del mundo, o sea, después del extremo este del mundo, y qué hay al extremo oeste, después del extremo oeste del mundo. Dice la Gemara, eso sí ya no se puede porque está escrito se puede preguntar únicamente dentro del mundo, temas que tienen que ver dentro del mundo y no temas fuera del mundo. Dice la Gemara, hashta de Nafkale, dice la Gemara, una vez ya tenemos el versículo que te dice que todo lo que tiene que ver con el mundo, todo lo que está dentro del mundo, uno puede averiguar, preguntar lo que quieras, pero lo que está fuera de los extremos, después de todo eso, ¿sí? Ahí ya uno puede preguntar, entonces, ¿para qué necesitamos el versículo que te dice que nada más se puede preguntar de la creación y no de antes de la creación, antes de que existió el mundo? ¿Para qué necesitas eso? Sí, básicamente, cuando tú me dices que nada más puedes preguntar del mundo, significa nada más de la creación. ¿Por qué? Porque lo que está fuera del mundo es básicamente lo que había antes de la creación. Entonces, si no puedes preguntar lo que está fuera del mundo, lo que está después del mundo, entonces no puedes preguntar básicamente antes de la creación, porque antes de la creación es la misma situación de lo que está fuera del mundo. Entonces, ¿para qué necesitas ese versículo? Dice la Gemara, tienes toda la razón, en verdad ese versículo está extra, pero lo usamos para otro estudio. Entonces, básicamente, antes de seguir cuál es el otro estudio, la razón que no se puede preguntar temas que había antes de la creación, se aprende de dónde, no le minayom Shebara Elohim Adam al Haaretz, si no se aprende el Miktzeh Hashamayim al Ketzeh Hashamayim, que significa lo que está dentro del mundo se puede preguntar lo que tú quieras. Lo que está afuera no se puede. Y ya que lo que está afuera no se puede, tampoco se puede preguntar antes de la creación que había, porque antes de la creación lo que había era algo fuera del mundo. Entonces no se puede preguntar. Entonces el versículo que mencionamos al principio de la baraita está extra. ¿Para qué se usa eso? Dice la Gemara que de Rabbi Elazar. De Amar Rabbi Elazar, Adam Arishon min haaretz al darakia, sheneemar le min hayom asher bara Elohim Adam al haaretz, וכיוון שסרח הניח הקדוש ברוך הוא ידיו עליו ומיעטו, שנאמר אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפיך. Dice la Gemara, ¿sabes a qué se refiere ese versículo cuando dice le min hayom asher bara Elohim Adam al haaretz? Se refiere cuando hizo la creación del humano, lo hizo con una altura gigantesca que sus pies tocaban la tierra y su cabeza llegaba hasta el cielo. Y cuando pecó Adán, en ese momento Akadosh Baruj Hu puso su mano sobre él y lo achicó. Y por eso está escrito en el versículo, Ajor Bakedem Tzartani. Y según la explicación de la Gemara, se refiere que hubo dos creaciones. Ajoranit, no se refiere a la explicación simple que hubo Ajor Bakedem Tzartani delante y detrás, que Adán fue creado con dos cabezas, etc. Sino se refiere a que, y Jabá después salió de ahí, sino se refiere, hubo una creación primera, que era muy alto Adán, y luego otra segunda que ahí fue cuando lo achicó. Y eso es lo que se refiere al versículo, Adam al Haaretz. Por un lado estaba Adam al Haaretz, estaba sobre la tierra, y luego el Miktzeh Hashamayim, la cabeza le llegaba hasta el cielo. Amar Rabbi Yehuda Amar Rab, Adam Arishon misof haolam be'atzofo haya, sheneemar lemin hayom asher bara Elohim Adam al Haaretz, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. כיוון שסרח הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליו ומיעטו שנאמר, ותשת עלי כפיך. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab, Adam Arishon cuando estaba acostado, antes estábamos hablando cuando estaba parado, y dijimos cuando estaba parado llegaba de la tierra hasta el cielo. Ahorita Rabbi Yehuda en nombre de Rab dice, cuando estaba acostado Adam Arishon,
llegaba de un extremo del mundo hasta el otro extremo completamente. ¿De dónde lo aprendemos? Del versículo que dice el Miktzeh Shamayim, Beat Ketzeh Shamayim. Cuando estaba acostado llegaba de Ketzeh Shamayim a Ketzeh Shamayim. Dice la Gemara Yahi. Y después que pecó, ahí ya Kadosh Baruj Hu lo achicó. Pregunta la Gemara Yahi Kashu Kraere Agadi y Divaí Diha Chiurahu. Pregunta la Gemara, entonces tenemos una contradicción entre los versículos. Porque según el primer versículo que estudia la parte de Adam, la Aretzun Miktzeh Shamayim, que la Biezer entiende de ahí que Adam era del piso hasta el cielo de alto. Y así aprendemos ese versículo, que era del piso hasta el cielo de alto, de la tierra hasta el cielo de alto. Y por otro lado, Rabbi Yehuda en nombre de Rab aprende otra cosa. Del mismo versículo de la continuación dice, Miktzeh Shamayim, Ketzeh Shamayim, se refiere cuando estaba acostado, la altura de él era que llegaba de un extremo a otro extremo. Entonces es una aparentemente contradicción. ¿Qué altura era Adán? ¿De la tierra hasta el cielo o de un extremo al otro extremo cuando estaba acostado? Dice, no es contradicción, porque efectivamente las dos medidas son las mismas medidas. De un extremo al otro extremo en el mundo es la misma medida que hay de la tierra hasta el cielo. Baruch Adonai Leolam. Amén de amén.